Desarrollo embrionario de costillas y esternón. Muy buenos días, mi nombre es Daniela Fernández y con mi grupo a partir de ahora vamos a hablar sobre el desarrollo embrionario del esqueleto axil, basándonos en lo que es la parte torácica, en la formación de las costillas y el esternón. Primeramente, con una pequeña introducción, vamos a hablar de la formación de estos dos principios muy importantes. Por ejemplo, con las costillas, que vendría del mesodermo paraxial, y lo que sería el esternón, que vendría del mesodermo somático, en donde estaría en la forma lateral. Ya hablando sobre el origen de las costillas, vamos a hablar de que esta pequeña porción va a salir, creo que les venía explicando, del mesodermo paraxial. Este se va a dividir en diferentes somitas. El somita más importante aquí que vamos a utilizar es el somita esclerotomo. Del esclerotomo, por la ayuda de lo que sería la notocorda y la base notocordal del tubo neuronal, nos vamos a ayudar porque va a salir una pequeña señal molecular. Esta pequeña señal molecular llamada SHH o famosamente Sonic va a llegar a lo que sería el esclerotomo y va a ayudar a la formación ósea. ¿Esto en qué nos va a ayudar? A la parte de la osificación endocondral. Primeramente hay que tener presente que esta formación iniciaría con cartílago y luego haría una formación de lo que sería la parte ósea. Entonces, en el cartílago, en la parte de las costillas, vamos a tener presente de que la parte ventral se va a mantener tal cual como está, porque se llamarían costillas cartilaginosas, mientras que la parte más dorsal se iría a una formación de la cual lo que les venía diciendo la osificación endocondral. Esa osificación endocondral va a estar ayudada del BMP4, BMP2 y BMP7. Estas dos señales moleculares van a ir a lo que sería nuevamente al esclerotomo y ayudar a lo que sería la formación de los osteoblastos. Los osteoblastos ayudan a lo que es a la matriz ósea. Y de esta manera pues el cartílago va a ser reemplazado por hueso y de esta forma se haría como todo el desarrollo de lo que serían las costillas. La cronología del desarrollo de las costillas y el esternón inicia en la semana 4, cuando las costillas surgen a partir del mesodermo paraxial, específicamente en las somitas. Luego, entre las semanas 5 y 6, se forman los arcos costales. Estos se forman pues en forma de cartílago. En la semana 7 esas estructuras se diferencian en costillas verdaderas y falsas. Y pues durante el periodo fetal las costillas comienzan con su osificación endocondral, es decir, que empiezan a endurecerse progresivamente. Por otro lado, el desarrollo del esternón inicia en la semana 6 con la aparición de dos bandas esternales formadas por mesénquimas. Entre las semanas 7 y 9, estas bandas se fusionan en la línea media de arriba hacia abajo, formando el esternón durante el periodo fetal. También pues se desarrollan los centros de osificación y finalmente, después del nacimiento, los segmentos esternales continúan fusionándose de manera progresiva pues hasta poder formar una estructura completa. Sobre la formación del esternón. Este tiene 6 facetas y empezaremos por la del origen. El origen viene desde las células mesenquimales. Las células mesenquimales son células madres y son multipotentes que vienen principalmente de la médula ósea o el tejido adiposo. Y para ser más específicos, esta creación viene del mesodermo lateral somático. Este se encarga de la creación total del esqueleto axial, en cual consiste en costillas, esternón y vértebras. Y pues directamente relacionado el esternón con las costillas. Vamos a ver como tal y ahora sí de la formación del esternón. Empiezan con dos bandas, estas son de tejido cartilaginoso y se llaman barras esternales. Estas son ubicadas en cada lado de la línea media del cuerpo del animal. Después estas migran hacia la línea media ventral y se hacen como una pequeña unión o una fusión formando una estructura en la línea medial ventral del animal. Después vamos a hablar sobre la segmentación. Después de estas bandas empiezan a crear unos segmentos que se llaman esternebras y generalmente se crean 8 segmentos. Después viene la parte de la osificación. Esta se hace en una osificación endocondrial donde pasa el cartílago a hueso. ¿Cómo se hace esto? En el cartílago sabemos que hay unas células que se llaman condroblastos. Estos empiezan a madurar o a crecer y en tamaño y forma, ya simulando la etapa final que sería la formación del hueso. Aquí es donde viene, como se sabe, que los cartílagos no tienen vasos sanguíneos ni irrigación, empiezan a entrar los vasos sanguíneos al cartílago y así mismo empiezan a entrar las células óseas, que son los osteoblastos, los cuales se encargan de la formación del hueso.
ya es cuando empieza a hacer como un cambio de las células cartilaginosas a las células del tejido óseo, donde ya se empieza a formar el hueso de forma madura. Y ya se hace una función final donde se vuelve un solo hueso. ¿Qué relación tiene con las costillas? Las costillas empiezan a crecer hacia abajo del esternón y se unen por medio de un cartílago que se llama el cartílago costal, y se hace la formación de la caja torácica. La unión entre el esternón y las costillas durante el desarrollo embrionario ocurre a partir de estructuras inicialmente cartilaginosas. Las costillas se originan de los esclerotomos, desarrollan extremos distales que crecen en dirección ventral hacia la línea media. Estos procesos de los extremos distales de las primeras costillas cartilaginosas, especialmente las 9 primeras, se van a extender entran en contacto con dos estructuras longitudinales llamadas crestas externales, que se originan del mesodermo somático. Estas crestas externales se localizan en cada lado de la línea media, representan el esbozo inicial del esternón. A medida que el desarrollo progresa, ambas crestas convergen y se fusionan, formando una estructura única. Simultáneamente, las costillas que han crecido hacia estas crestas establecen un contacto directo con ellas, formando una conexión inicialmente cartilaginosa. Esta unión va a constituir la base de lo que posteriormente serán articulaciones esternocostales, dando origen a la caja torácica, que va a ayudar a proteger y dar flexibilidad. Ahora, hablando de las anomalías en el desarrollo de las costillas, tenemos 4 tipos: de número, de forma, de tamaño y de unión. Empezando por las de número, que se dividen en 2 anomalías llamadas supernumerales y agenesis. ¿Qué son estos? Bueno, las supernumerales es una anomalía que se produce al momento de la formación, causando de que haya una costilla adicional, sea en el miembro torácico o se genera alguna costilla en el miembro cervical. Hablando ya de la agenesia, esto significa una ausencia parcial o total de las costillas por fallas del esclerotomo. Esto quiere decir que falta una o más costillas durante la formación, y esto se ha evidenciado en la cantidad de costillas totales del tórax. Ya hablando de las anomalías de forma, tenemos las bífidas, que son costillas divididas en su extremo por fallas de segmentación. Esto quiere decir que se van a encontrar divididas y pueden tener problemas en cuanto a estructura. Ya hablando de las fusionadas, eso es una unión anormal de las costillas por defectos en su separación. Esto está más que todo regulado en las supernumerales por un factor llamado Hox, que regula la identidad anteroposterior y determina la formación correcta de las costillas del miembro torácico. Esto quiere decir que determina cuántas costillas van en el tórax y que no se generen más en la cerviz. Hablando de tamaño y de unión, tenemos la hipoplasia, que es el desarrollo incompleto de las costillas. Esta vez no es la ausencia total, sino que la costilla no se desarrolla del todo. Ya hablando de esto, serían deformaciones, que sean alteraciones en la forma normal de la costilla, lo que generalmente implica a que la costilla se genere de un tamaño más reducido. Ya cuando hablamos de la unión, tenemos la alteración del cartílago costal, que son defectos en el desarrollo del cartílago costal. Ya después tendríamos la unión anormal del esternón, que sería la inserción incorrecta de las costillas, sea en el lugar que sea, porque esto genera problemas en la estructura y problemas a futuro. Para esto tenemos un factor llamado WNT, que regula la organización de los somitos y la diferenciación del esclerotomo. Y el Fibroblast Growth Factors, que es un gen que controla la proliferación y la expansión del tejido mesenquimal. Ahora vamos a hablar de las anomalías en el desarrollo del esternón. Principalmente son 4 anomalías en el esternón, que es el pectus excavatum, el pectus carinatum, la hendidura external, y en algunos casos se presenta agenesia e hipoplasia, al igual que en la costilla. ¿De qué consta cada uno? Bueno, el pectus excavatum es básicamente un esternón unido con una posible compresión cardiopulmonar. Eso nos va a ingerir fallas o molestias al momento de la función
de los pulmones y el corazón. Ya hablando del pectus carinatum, es un esternón protruido hacia adelante. Eso quiere decir que el esternón va a estar más expuesto y va a generar deformaciones en la estructura ósea. Ya hablando de la hendidura external, es una falla de fusión y un defecto grave, ya que esto puede traer repercusiones más adelante que mi compañera les explicará. Y por último, pues ya sería la genesis o la hipoplasia, que como había explicado anteriormente, es la ausencia o el desarrollo incompleto del esternón, esta es del esternón. Junto a las anomalías del esternón y las de las costillas se encuentra un factor que también puede regular las anomalías de que salga bien o mal, que sería el SHH, mejor conocido como el Sonic Hedgehog, que induce la formación del esclerotomo y regula la organización del eje corporal. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias clínicas de las malformaciones torácicas. Primero, en cuanto a los defectos del esternón, encontramos la fisura esternal, que ocurre por una falla en la fusión durante el desarrollo embrionario. Esto puede provocar la exposición de órganos internos y aumentar el riesgo de trauma. También podemos observar un esternón deformado, lo que genera inestabilidad en la caja torácica y puede afectar el proceso respiratorio. Por otro lado, en las malformaciones costales encontramos las costillas fusionadas, que disminuyen la expansión del tórax, limitando la respiración. Asimismo, las costillas ausentes, también conocidas como aplasia, pueden generar asimetría torácica y dificultad respiratoria. Además, las costillas supernumerarias pueden comprimir estructuras cercanas, afectando su funcionamiento normal. Finalmente, todas las alteraciones tienen un impacto funcional importante, ya que pueden provocar una alteración en la ventilación pulmonar y generar problemas en la mecánica respiratoria. En conjunto, estas malformaciones afectan directamente la función del sistema respiratorio y la estabilidad de la caja torácica.